rural y después me vine a los Estados Unidos y tengo muchos años por aquí. Quiero aprovechar, darle las gracias al doctor Alcides Robles por la invitación tan gentil y este honor que me hace de participar en estas clases con ustedes. Y por supuesto, ustedes por estar aquí esta mañana oyendo esto. Voy a compartir mi screen. Vamos a ver cómo hacemos eso. A ver. Pueden ver la imagen. La- Sí, profe. ¿Cuáles están viendo ustedes? ¿Están viendo las notas o están viendo la imagen completa de la clase? Bueno, es como una portada. Dice audición hipoacusia y sus datos. Y al lado derecho no ven nada, no ven algo que dice No, notas, objetivos, nada de eso. no, no. Ah, perfecto. Entonces creo que estamos bien. Comenzamos. Vamos en esta primera hora a hablar de la función auditiva y de algunos trastornos de la audición. Lo objetivo de esta hora, de esta primera hora, es revisar la anatomía y fisiología del sistema auditivo, clasificación de la hipoacusia y etiologías relacionadas. Vamos a hablar brevemente de las pruebas diagnósticas que hacemos en la clínica y la gestión personalizada del tratamiento de la pérdida auditiva. Como verán, hay muchos tipos de pérdida auditiva y cada uno se trata de una manera diferente, se personaliza el tratamiento. Para esta charla y la charla que sigue, yo he usado estos libros como referencia principalmente, creo que ustedes tienen acceso a ellos. Y por supuesto, si tienen alguna pregunta o alguna duda, en la primera diapositiva está mi correo electrónico. Siéntanse en la libertad de escribirme si tienen alguna pregunta al finalizar. Entonces vamos a hablar de lo que es el sonido y la audición. El sonido es lo que uno oye de unas ondas mecánicas que viajan por el aire. Para que este sonido se desencadene, tiene que haber una energía, un golpe, un movimiento, como por ejemplo cuando uno eh, aplaude y lo que hace es crear vibraciones en moléculas en el aire que viajan por el aire, esas moléculas. Y esas moléculas viajan produciendo presión y lo que llamamos rarefacción, que es que la presión negativa al moverse hacia adelante produce una presión positiva y atrás de ese movimiento, de esa onda, hay una presión negativa. Y ya veremos cómo se caracteriza eso en un gráfico con ondas sonoras y de esas ondas sonoras o de esas ondas vamos a ocuparnos principalmente de dos parámetros. Uno es la frecuencia o la cantidad de ondas y picos que vemos en un tiempo. Eso se denomina hertz en lo que se refiere a la audición o son ciclos por segundos. Eso es lo que da el tono, el timbre, el sonido. Por ejemplo, un tono grave como un tambor versus un tono agudo como un pito, una sirena. El otro parámetro de la audición de estas ondas que nos interesa es la amplitud de esas ondas, que lo vamos a llamar intensidad o es el volumen del sonido. Y en la unidad de volumen son decibelios, que es un valor logarítmico de la diferencia, del diferencial de presión entre un punto y otro. Vamos a ver eso gráficamente. Por ejemplo, un tono puro, como vemos aquí a la izquierda y superior en la imagen, un tono puro es lo que uno obtiene con un diapasón. Esos diapasón que usamos en la clínica, cuando uno los usa, lo que da es un tono puro de una frecuencia específica. Un tono musical, por ejemplo, tiene un tono puro que es el principal, pero tiene muchos armónicas, que son tonos agregados al tono puro. Entonces, esto lo llamamos la frecuencia fundamental o el tono fundamental, el que domina. En la voz humana es muy complejo, hay muchos tonos puros y muchas armónicas que lo hacen más complejo y más difícil de graficar. Y en el ruido, por ejemplo, vemos que no hay un patrón regular de frecuencia, sino simplemente cambios de la onda sin ningún patrón específico.
Hablamos de la intensidad del sonido como decibelios y es una expresión logarítmica. Yo no pretendo que ustedes se aprendan esto, pero simplemente para que sepan que cuando uno habla de un aumento de 3 decibelios, está hablando de una duplicación de la presión. Cuando uno habla de un aumento de 10 decibelios, está hablando de aumento de la presión que se llama SP en más de 10 veces. Y en lo que se refiere a la frecuencia, al tono, la frecuencia se mide en hercios o ciclos por segundo. Aquí vemos, por ejemplo, en el piano, si ciclos por ejemplo, los tonos más graves son 27,5 ciclos por segundo, y a medida que uno va hacia la derecha en el piano, los ciclos por segundo aumentan, entonces el sonido se hace mucho más agudo. Esto es un gráfico de los sonidos a nivel del sistema auditivo humano. Esta es la zona aquí en el centro de conversación. Esta quiere decir que esta es la zona que más utilizamos para hablar. Aquí en este gráfico tenemos en la escala de la X, tenemos las frecuencias en diferentes ciclos por segundo, desde 20 ciclos por segundo hasta 20.000 ciclos por segundo. Este es, digamos, es el rango de lo que el oído humano puede oír. Cualquier sonido por encima de 20 ciclos por segundo se llama ultrasonido y infrasonido se le da el nombre a ciclos que son por debajo de 20 ciclos por segundo. En la escala de la Y tenemos la intensidad del sonido en decibeles. Vemos desde 0 decibeles, no quiere decir que no hay sonido, sino que no hay diferencial de presión entre el oído y el externo, ¿no? Y es lo mínimo que puede oír una persona. Entonces vemos que dentro de este rango, alrededor de los 1000, 2000 ciclos por segundo, es cuando el oído tiene la mayor sensibilidad. Puede oír desde sonidos muy bajos hasta sonidos muy altos. Pero a medida que nos extendemos hacia los extremos, vemos que ese rango dinámico disminuye bastante. Necesitas bastante volumen para poder empezar a oír, y al cabo de un ratito, cuando subes el volumen, llega un punto donde se hace demasiado alto el volumen, que llega a ser hasta dañino. Entonces, por eso es que nuestra conversación generalmente se enmarca dentro de esto, dentro de 500 a 3000 ciclos por segundo, digamos, la zona que más nos interesa desde el punto de vista del auditivo humano. Este es un hueso temporal donde se encuentra alojado el sistema auditivo periférico. Este es un hueso del lado izquierdo, esta es el área escamosa del hueso temporal, esta es la mastoides, este es el conducto auditivo externo, con el hueso timpanal o la parte timpanal del hueso temporal. Este es el arco cigomático y la fosa glenoidea para la articulación temporomandibular. Aquí vemos un corte horizontal, axial, a través del tallo cerebral para mostrarles el ángulo pontocerebeloso, tallo cerebral, el hueso temporal. Aquí tenemos el octavo par craneal que va junto con el séptimo par craneal, entrando por el conducto auditivo interno para llegar entonces a las estructuras del oído interno que están dentro del hueso aquí. Y el nervio facial, como ustedes saben, saldría debajo de la punta de la mastoides hacia la cara para dar la función motora a la cara, además de otras funciones. Este es el nervio trigémino y la arteria anterior cerebral inferior que está aquí. Vamos a hablar un poquito del sistema auditivo periférico. Aquí están las diferentes partes de ese sistema. Tenemos el oído externo, que corresponde a la oreja y al conducto auditivo externo o el canal auditivo externo. Tenemos la membrana del tímpano que separa el oído externo del oído medio. El oído medio es la caja del tímpano. Tiene esa caja de aire que es el tímpano conectada a través de varios espacios con el hueso poroso que es la mastoides. Dentro del tímpano tenemos la cadena de los huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, la trompa de Eustaquio, que permite ecualizar las presiones a ambos lados de la membrana del tímpano, que es la trompa de Eustaquio, por cierto, no es una trompa abierta, sino es una válvula que se abre cuando uno activa los músculos, ciertos músculos de la garganta, el tensorio del paladar, que se activa muchas veces cuando uno abre la mandíbula, cuando uno bosteza, uno oye el clic en el oído porque
se abre la válvula, entra aire hacia el oído medio y la membrana del tímpano se mueve con la entrada de aire y ese movimiento de la membrana produce el clic. Los huesecillos se conectan a través del estribo con el caracol o cóclea. Cóclea significa caracol en latín y tenemos el oído interno, tiene dos partes. Tenemos la cóclea, que es la parte que se ocupa de la audición. Tenemos los canales semicirculares y los órganos otolíticos que están dentro de una parte que se llama el vestíbulo, que se ocupan de la parte del equilibrio, que eso hablaremos en la segunda hora. Y del oído interno emergen las fibras aferentes del sistema auditivo vestibular, del nervio auditivo vestibular. Entonces, en corto o en resumen, las ondas sonoras entran por la oreja, se transmiten a través del conducto auditivo externo hacia la membrana del tímpano, el tímpano vibra, las vibraciones del tímpano se transmiten a través de la cadena de huesecitos, actúa como un nivel, transmite las presiones hacia la ventana redonda, o perdón, la ventana oval del caracol. O sea, el caracol es un órgano que es rígido, excepto dos puntos. Uno es la ventana oval y el otro es la ventana redonda, para que entonces el pistón o este estribo actúe como un pistón y mande las señales al líquido que está dentro del caracol. Esos movimientos que se ocurren a través, por esa onda líquida que se mueve dentro del caracol es lo que dispara la señal auditiva, la señal eléctrica que va a viajar por el nervio y va a ir a los sistemas centrales para audición. Vamos a hablar eso con más detalle. Entonces, las ondas sonoras entran por la aurícula, membrana del tímpano vibra, la cadena auricular transmite las vibraciones a través de la ventana redonda al caracol, los líquidos de la cóclea se ponen en movimiento y eso dispara la depolarización de las células ciliadas y la degranulación para que las neuronas sensoriales transmiten la señal hacia el sistema auditivo central. Y en el sistema nervioso central, hay varios núcleos del tronco cefálico que modifican o procesan esa señal hasta la corteza cerebral, corteza 1 de Brodmann, donde entonces uno tiene la conciencia de la audición. Cada uno de estos pasos los vamos entonces a desglosar, empezando con las funciones del oído externo. La función y la forma del oído externo la forma del oído externo tiene una función específica, que es que permite la colección y la amplificación de ondas sonoras dentro de un rango de frecuencia que es el más adecuado para nuestra conversación, como dijimos, alrededor de 3000 ciclos por segundo. Entonces nuestras orejas están diseñadas para resonar a mejor a esa audición. Entonces aumenta en cierta manera el sonido y no aumenta otro sonido fuera de ese rango para entonces facilitar un poco la conversación o la voz humana. Una vez que esas ondas sonoras son captadas y llevadas al oído medio, el oído medio actúa como un ecualizador de impedancia. Imagínense que ustedes están en una piscina, están debajo de la piscina, meten la cabeza abajo de la piscina y no pueden oír lo que está por fuera, porque las ondas sonoras rebotan del líquido. Las ondas sonoras que viajan muy fácilmente por el aire, al llegar a un medio que tiene mayor impedancia, como es el agua o los fluidos, rebota y no se transmite eficientemente. Entonces, la función del oído medio es un sistema para mejorar esa transmisión de un medio aéreo, que es el aire, donde vienen las ondas sonoras, a un medio líquido, que son los líquidos cocleares o los fluidos cocleares, que tienen muchísimo mayor impedancia. ¿Y cómo hace eso el oído medio? Bueno, la razón principal es que ustedes saben que estamos hablando que el volumen de un sonido tiene que ver con la presión, con el diferencial de presión dentro de un punto y otro, a medida que esa onda sonora va viajando. Entonces, si ustedes ven la relación o la ecuación de presión, es fuerza sobre el área. Entonces, la relación tímpano o tímpano con respecto a la ventana oval, que es el pequeño tímpano, donde, si quieres llamarlo así, donde se apoya el pistoncito, que es el estribo, esa relación de área de superficie es de 20:1. Entonces, está llegando una onda sonora con cierta presión a la membrana del tímpano, que tiene un área 20 veces mayor que la ventana oval, y al transmitirse a la ventana oval, al disminuir esa área, entonces la presión aumenta significativamente, aumenta 20 veces más.
Y eso es una de las razones principales que puede transmitirse esa señal desde el aire hacia los líquidos cocleares. El otro efecto, pero mucho menor, es el efecto de palanca que hace la cadena circular para transmitir ese sonido. Aquí vemos la membrana del tímpano y la ventana oval que tiene una membranita donde se apoya el estribo, stapes en inglés. El estribo, esta diferencia de área es lo que permite, digamos, aumentar la fuerza al disminuir la ecuación, al disminuir por la ecuación siendo el área el denominador. Ahora pasemos al oído interno, las funciones de la cóclea. Tiene dos funciones principales. Una es analizar las frecuencias, o sea, el sonido tiene, como vimos anteriormente, la voz humana tiene muchas frecuencias sobreimpuestas. La cóclea va a descomponer ese sonido en elementos frecuenciales mucho más simples, individuales. Eso va a ser la primera función de la cóclea. Y la otra función es convertir esas señales sonoras en una señal eléctrica, porque la electricidad o esa señal eléctrica es el lenguaje del cerebro. Tenemos que convertir ese sonido en algo que el cerebro pueda interpretar. Vamos a revisar esas dos funciones. Este es el oído interno y aquí lo vemos abajo desenrollado, si ustedes quieren ver. Aquí tenemos el estribo conectado a la ventana oval. Cuando el estribo se mueve hacia adentro y hacia afuera, sobre todo hacia adentro, está empujando el líquido hacia adelante. Eso desencadena una onda en el líquido dentro de la cóclea que va a viajar a través de toda la cóclea y se va a devolver por otra y se va a poder viajar ese líquido o esa onda en el líquido porque hay otro punto débil dentro de esa cóclea que se llama la ventana redonda. Entonces, si la cóclea fuera totalmente hermética y sellada y fija, no habría manera de que ese líquido pudiera viajar. Pero entonces al estribo empujar la onda sonora hacia adelante, la onda sonora viaja y se puede librar o empujar el líquido hacia un punto débil de esa cóclea, que es la otra membrana, que es la membrana redonda. Entonces, la presión en la ventana oval empuja la perilinfa, que es el nombre que damos a este líquido dentro de la cóclea, hacia la ventana, a la rampa vestibular, esta zona. La membrana redonda entonces sobresale con la presión del líquido que viene, con esa onda que viene viajando. Así es como mecánicamente funciona la cóclea. Si uno corta esa cóclea transversalmente, uno puede ver diferentes partes. Esto que está en gris o marrón es el hueso, ¿no? De la cóclea, la concha de la cóclea del caracol. Pero hay varias membranas que separan a ese conducto dentro de ese caracol en en diferentes partes. Y esas partes las vamos a llamar la escala timpánica, aquí abajo, la escala vestibular, y tanto la escala vestibular como la escala timpánica tienen un líquido que se llama perilinfa, que se parece mucho al líquido extracelular, bajo en potasio y alto en sodio. Hay una parte de este sistema donde está la membrana basilar, y sobre la membrana basilar se apoya el neuroepitelio que va a transformar esas ondas sonoras en impulsos eléctricos, que son las células ciliadas del oído interno. Y el conjunto de células ciliadas, células de soporte, lámina tectorial, membrana basilar, esto lo llamamos el órgano de Corti. Corti fue el anatomofisiólogo que describió este órgano. Separando la escala vestibular de la escala timpánica, hay otra zona que se llama la escala media, y la escala media es muy particular porque los líquidos de la escala media son muy altos en potasio. Y esto es muy importante porque esta diferencial de potasio entre la escala media, las células y el espacio entre las células y la escala timpánica, este diferencial tan alto de potasio es lo que permite que exista un potencial. Ese potencial eléctrico lo vamos a llamar el potencial endolinfático. Y ese potasio alto se encuentra alto en la escala media porque hay una acción en la estría vascular, es una serie de células y que tienen la propiedad de
bombear potasio hacia la escala media de una manera activa usando ATP para mantener ese alto potasio. Entonces tenemos un sistema que tiene un diferencial de electrolitos y ese diferencial de electrolitos permite un potencial eléctrico y vamos a ver por qué es importante eso, sobre todo la concentración alta de potasio para el momento de la transducción o la conversión de las ondas sonoras en impulsos eléctricos. La otra parte importante es el ganglio espiral. El ganglio espiral es donde están los cuerpos celulares de las fibras nerviosas del nervio coclear o el nervio auditivo. El nervio auditivo son neuronas bipolares. Las postgangliónicas van a inervar las células ciliadas. Las pregangliónicas y las postgangliónicas van a ir entonces hacia el tallo cerebral, formando el nervio coclear. Y los cuerpos celulares están dentro de este ganglio espiral, se llama ganglio espiral porque está dentro de esa espira, dentro de su espiral, esa concha que llamamos el caracol. Aquí vemos el órgano de Corti, como dijimos, está dentro de esta zona apoyado sobre la membrana basilar. Aquí en rosado tenemos las células ciliadas internas, se llaman internas porque están más cerca del ganglio espiral, por eso que se llaman internas, y las células ciliadas externas, que forman tres filas, están más alejadas del ganglio espiral, por eso se llaman externas. Y se llaman células ciliadas porque tienen estos cilios en la parte apical de la célula. Las otras células que están en esta zona son células, las vamos a llamar colectivamente células de soporte. Este sistema celular se apoya sobre la membrana basilar, está conectado con el ganglio espiral por las fibras nerviosas. Sobre los cilios hay una lámina tectorial, que la llamaremos membrana tectorial, que es una lámina muy rica en colágeno, y esto es básicamente el sistema y lo vamos a ver en funcionamiento pronto. Vamos a ver qué son las células ciliadas internas. Tienen forma de cáliz, tienen los cilios en la punta, en la zona apical, están cerca del ganglio espiral, por eso que se llaman internas. Hay 3.500 en una sola fila, como vimos anteriormente, hay una sola fila de células ciliadas y tres filas de células externas. Es el principal aferente, la célula ciliada interna es el principal aferente del sistema auditivo. Cada célula hace sinapsis con 10 neuronas tipo 1. En contraste, tenemos las células ciliadas externas, que son de forma de columna, están lejos del ganglio espiral, por eso que se llaman externas. Hay 17.000 dispuestas en tres filas. Tienen una característica muy especial, es que tienen proteínas en las membranas celulares que les permite contraerse, proteínas motoras. Aquí vemos en esta foto cómo la célula puede cambiar su tamaño al contraerse, se contrae y se elonga cuando están activas esas proteínas. El núcleo de la célula está hacia la base. Tienen una función importante que es la sintonización de la frecuencia, eso lo vamos a ver en detalle, y se conectan con neuronas tipo 2. Esto es una vista del órgano de Corti. Una vez que le hemos quitado esa lámina reticular, entonces estamos viendo directamente los cilios de la célula ciliada. Este es microscopía electrónica. Las células ciliadas internas, aquí está la I de inner en inglés, tienen las filas de cilias más o menos en línea. Aquí cada esto es una célula, otra célula, etc. Pero las células ciliadas externas, que habíamos hablado que son tres filas, los cilios de esas células en el ápice de la célula están en forma de V, una manera de diferenciarlas. ¿Se acuerdan que hay 3.500 y 17.000? Las células ciliadas están a lo largo de esa cóclea y ellas tienen propiedades mecánicas y también eléctricas que les permite sintonizar cierta frecuencia. O sea que cada célula ciliada tiene una frecuencia donde va a ser más sensible, más sensitiva. Y eso depende de muchos factores, ya como dije, físicos y también eléctricos. Así como las teclas de un piano, si usted piensa, ¿no? Por ejemplo, ya hablamos de la onda viajera, que es en inglés lo llaman el traveling wave, es la onda que se desencadena cuando el estribo
empuja la perilinfa a nivel de la ventana oval, como hemos visto. Sonidos de baja frecuencia, de pocos ciclos por segundo, sonidos como un tambor, por ejemplo, hacen su punto de máxima deflexión. Esta es la membrana basilar aquí en azul. La membrana, ¿se acuerdan? La membrana basilar es donde se apoyan las células ciliadas y un sonido de alta frecuencia generalmente consigue su punto de mayor deflexión, de mayor movimiento de esa membrana basilar cerca del ápice de la cóclea. Entonces ahí es donde están las células que sintonizan o que están sensibles a los tonos graves. Si es un tono de alta frecuencia, como vemos aquí, generalmente el punto de mayor deflexión o de mayor movimiento de esa membrana basilar va a ser cerca de la ventana oval para sonidos de alta frecuencia. Y sonidos complejos, por supuesto, tienen puntos a diferentes niveles de esa cóclea. Vamos a ver de nuevo cómo funciona esa cóclea, aquí en este pequeño ilustración. De nuevo, tenemos las células ciliadas internas, células ciliadas externas con las células de apoyo. Esta es la membrana basilar, y la membrana basilar se mueve porque es una membrana que se mueve cuando la perilinfa se pone en movimiento por el empuje que da el estribo. Fíjense, esta es la lámina tectorial o membrana tectorial, que es donde si ustedes se fijan con detalle, los cilios de las células ciliadas externas están embebidos dentro de esa lámina tectorial. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se mueve la membrana basilar, que es la base donde se apoyan esas células ciliadas, hay un cizallamiento, hay un deslice entre la posición de la membrana tectorial y los cilios, y hay un movimiento de los cilios generalmente en una dirección u otra. En este caso estamos viendo muy claramente cómo los cilios pequeños se están flexionando hacia la fila de cilios mayores, y eso es lo que hace que la célula se depolarice. Y una vez que la célula se depolariza, la célula se contrae, y al contraerse, atrae a la lámina tentorial hacia la célula ciliada interna, hacia los cilios de la célula ciliada interna. Hablamos que la célula ciliada interna es el principal aferente, o sea que la célula ciliada interna tiene que activarse para que haya audición. Entonces, las células ciliadas externas hacen que se seleccione o se aumente la sensibilidad del órgano y estimula la célula, por su movimiento y su contracción, hace que se estimule la célula ciliada interna, se produzca la degranulación del neurotransmisor y se active el nervio. Vamos a revisar eso otra vez. La función del órgano Corti en 5 etapas. Las ondas sonoras mueven la membrana basilar hacia arriba y hacia abajo. Los esterocilios de las células ciliadas externas, implantados en la membrana tectorial, se doblan y la célula se despolariza. Las células ciliadas externas despolarizadas reaccionan contrayéndose. Esto es una función que se llama electromotilidad, es un mecanismo activo que requiere ATP. La contracción de las células ciliadas externas inyecta energía al órgano de Corti y hace que las células ciliadas internas, los cilios de las células ciliadas internas, se acerquen a la membrana tentorial y puedan ser deflexionados o flexionados por la membrana tentorial para que se despolaricen. Y eso activa la sinapsis del nervio auditivo. Vamos a ver aquí una foto de Vamos a ver si logra salir el video. Esta es una célula ciliar externa, su forma columnar, aquí están sus cilios. La vamos a activar eléctricamente. Vamos a hacer una preparación. 3 o'clock, 4 o'clock, 5, 6, 7 Y como o'clock. son las células bailantes, danzantes, que con la contracción hace, es importantísimo. Es importantísimo que esa célula se logre mover para que inyecte esa energía hacia el órgano de Corti y las células ciliadas internas puedan entonces depolarizarse. Puntos claves: la energía sonora excita las células ciliadas al oscilar la membrana basilar. El movimiento de la membrana basilar alcanza su punto máximo en un punto específico a lo largo de la cóclea por una frecuencia de estímulo determinada.
¿Se acuerdan el dibujito que les mostré? Cuando, dependiendo de la frecuencia del sonido o del tono, si es un tono grave o si es un tono agudo, el punto de mayor deflexión de esa membrana basilar va a ser hacia la punta, si es un tono grave, o hacia la base de la cóclea, cerca del estribo, si es un tono agudo. Y la oscilación de la membrana basal o basilar provoca un cizallamiento de la lámina reticular y la lámina tectorial, y los endostereocilios se doblan. Vamos a ver qué pasa. De nuevo, esto es una célula ciliada externa que tiene sus proteínas motoras en la membrana. Cuando se depolariza, se contrae, y al contraerse atrae a la membrana tectorial hacia el órgano de Corti y los acerca hacia la célula ciliada interna. Entonces, cuando las células ciliadas externas funcionan, cuando tienen este sistema electromotor funcionante, la membrana basilar que vemos aquí alcanza un punto de mayor deflexión con bastante amplitud y muy selectivo al tono que está estimulando o el tono que viene de afuera. Pero cuando usted elimina las células ciliadas externas, usted todavía puede oír, pero necesita muchísimo más volumen. Mira, para poder alcanzar el mismo sonido, alcanzaría simplemente un sonido o una deflexión de mucho menor amplitud y mucho más, menos específica dentro de esa cóclea, dentro de esa membrana basilar, de manera que tiene que aumentar mucho el volumen del sonido para poder oír. Y además, cuando oye un poco distorsionado porque se están activando muchos centros que no deberían activarse, muchas células que no deberían activarse por el hecho es que no hay una sintonización o selección del sonido por las células ciliadas externas. Y uno puede eliminar las células ciliadas externas con medicinas. Por ejemplo, en el experimento usamos furosemida o usamos aminoglicósido, otras sustancias que se pueden utilizar y que se usan clínicamente, como los antibióticos aminoglicósidos, inclusive la cisplatina, que es una quimioterapia, pueden resultar en sordera por eliminación de las células ciliadas externas. Vamos a hablar cómo es eso de la depolarización de las células ciliadas. Les mencioné brevemente anteriormente que los cilios se disponen en filas de rangos ascendentes. O sea, están las bajas, después del tamaño medio, después del tamaño alto. Hay aproximadamente 100 cilios en cada célula, entre filas. Estos cilios tienen unos canales de potasio. Recuérdense que estos cilios están dentro de esa escala media, que es alta en potasio. Cuando todos los cilios se doblan hacia el cilio mayor, hacia la fila con los cilios de mayor tamaño, se abren esos canales de potasio, y como este líquido de la escala media, la endolinfa, es muy rico en potasio, eso permite la entrada de este gradiente electroquímico del potasio, permite que el potasio entre a la célula a través de estos canales. Y al entrar el potasio dentro de la célula ciliada se despolariza y se activan unos canales de calcio que dependen de voltaje, del cambio de voltaje en la célula, permite la entrada de calcio dentro de la célula. Eso hace que se fusionen las vesículas con el neurotransmisor, se descargue el neurotransmisor en la sinapsis, que usualmente es glutamato, y se activa la sinapsis. Entonces es muy importante este gradiente electroquímico con el potencial endolinfático y con el aumento de potasio en la zona donde están, en el líquido donde están las células ciliadas, que permite la entrada de potasio, y eso hace que se depolarice la célula. Ahora, cuando los cilios se mueven en la dirección opuesta, hacia la fila de menor tamaño, esos canales de potasio se cierran y la célula se hiperpolariza, se deja de mandar la señal. Lo otro punto importante es que todos esos cilios están unidos, están enlazados con unas estructuras que se llaman los enlaces de punta y los enlaces laterales, para que todos esos cilios se muevan juntos, se muevan de manera sincrónicamente cuando en una dirección o en la otra dirección. Y es muy importante porque esas proteínas que forman esos enlaces, muchas de ellas, cuando el gen que las produce está mutado, puede haber una sordera por falta de función coclear. Entonces, ya habíamos aludido que uno puede causar hipoacusia
eliminando células ciliadas externas, y también puede causar hipoacusia y se ve muy a menudo con cierta frecuencia en trastornos genéticos que afectan los genes que sintetizan estas proteínas de estructura de los cilios. Vamos a hablar de la inervación del órgano de Corti. Hablamos del ganglio espiral, donde están los núcleos celulares. Hay 35.000 neuronas bipolares. Hay dos tipos principalmente: las neuronas grandes o mielinizadas de tipo 1, que terminan en las células ciliadas internas. Recuerden que las células ciliadas internas son el principal aferente del sistema. Las neuronas pequeñas de tipo 2 no mielinizadas se ramifican y se conectan una con 10 células ciliadas externas. Y los axones centrales se van a los núcleos cocleares del tronco encefálico. Aquí lo vemos gráficamente. 10 neuronas tipo 1, que son las grandes mielinizadas, van a un solo célula ciliada interna, mientras que las tipo 2 se ramifican, una tipo 2 van a 10 ciliadas externas. Habíamos hablado en el órgano de Corti que el órgano, la espiral, la cóclea y el caracol desglosa el sonido en frecuencias específicas. Vimos que las células que están hacia la punta del caracol se encargan de frecuencias bajas, y las células que están cerca de la base del caracol, cerca del estribo, son las frecuencias altas, agudas, y esa distribución que llamamos tonotopía, esa distribución de frecuencias, de unidades de frecuencia, se mantiene a todo lo largo del sistema auditivo. Las fibras nerviosas que van a las células ciliadas internas, que inervan las células ciliadas internas de la base, van a llevar solamente información de alta frecuencia al ganglio espiral y a los núcleos cocleares y a todo lo largo del sistema auditivo. De manera que uno puede, dentro del tallo cerebral, estimular ciertas áreas de los núcleos cocleares que son solamente para tonos graves o tonos agudos, dependiendo de la población, de la agrupación de esas células dentro del órgano. Lo mismo en el nervio auditivo. Eso se llama tonotopía. Las vías auditivas centrales. Los mensajes auditivos se transmiten al cerebro principalmente a través de dos vías: el primario, que son los mensajes de la cóclea, que van hacia la corteza, y los no primarios, que son todo tipo de mensajes sensoriales vía formación reticular, que le dan, que son muy importantes para otras funciones, sobre todo para la memoria auditiva y para ciertas reacciones sensitivas o emocionales que están asociadas con el sonido. Aquí vemos la vía auditiva primaria, que es una vía rápida, lleva mensajes del ganglio espiral, llega a su primera estación de relevo, son los órganos, los núcleos cocleares. De ahí inmediatamente cruza al otro lado, hay proyecciones bilaterales, pasando por las olivas, el complejo olivar, después el colículo inferior, el tálamo, el ganglio, el cuerpo geniculado medial, y después la corteza auditiva, que es en el lóbulo temporal. Y en cada una de estas estaciones hay una modificación o procesamiento de la señal. Es muy importante el hecho de que hay actividad bilateral, aunque venga de un solo lado, o sea, que se cruzan y hay vías ascendentes en ambos lados, porque eso es lo que le da al sistema la habilidad de discriminar el sonido, sobre todo en ruidos. Por ejemplo, cuando estamos, esa diferencia de señales entre un oído y otro es lo que nos permite entender la voz humana o la conversación en un ambiente con ruido. Esas pequeñas diferencias de tiempo y de amplitud entre un oído y otro se procesan al sistema nervioso central y nos da esa habilidad. Por eso que las personas que oyen con un solo oído tienen mucha dificultad para entender en ruido, porque no tienen esas señales bilaterales dentro del tallo. Y en la corteza auditiva primaria, que también se llama la área de Brodmann A1, existe también esa distribución tonotópica, donde habrá zonas en el lóbulo temporal que se activan solamente con señales de timbre grave y otras de timbre agudo.
Vamos en estos últimos minutos a hablar un poquitito de lo que es la hipoacusia o la pérdida de audición. De hecho, es uno de los trastornos sensoriales más comunes que sufrimos los humanos. Uno de cada 1000 niños que nacen sordos, y para eso uno de 500, de cada 500 escolares, de niños en la vida escolar, sufren de pérdida auditiva suficientemente amplia que necesitan algún tipo de ayuda para poder oír bien. La hipoacusia severa o significativa afecta al 16% de los adultos y aumenta con la edad, de manera que para ancianos mayores de 70 años, más del 50% sufren de hipoacusia auditiva. El diagnóstico de la hipoacusia se hace como en todos los casos, se hace una historia médica de los potenciales trastornos o eventos que pueden haber causado, se hace un examen físico, evaluación audiológica y otras pruebas según sea lo necesario. Esta es una vista, este es el otoscopio que usamos nosotros digamos, en la manera clínica, o usamos el microscopio, digamos, en una clínica de otorrino para ver el oído. Vemos la membrana del tímpano, vemos el martillo que se adhiere a la membrana del tímpano. Este es el conducto auditivo externo. En este caso estamos viendo un tapón de cera que bloquea la audición. Estos son los diapasones que utilizamos, que son de diferencia de frecuencia. Este es 256, este es de 512. ¿Se acuerdan que los diapasones dan un sonido de tonos puros? La hipoacusia se clasifica dependiendo del sitio donde ocurre el problema. Generalmente se llama hipoacusia conductiva cuando la hipoacusia se debe a un problema de oído externo o un problema de oído medio. Se llama hipoacusia neurosensorial o perceptiva cuando es el oído interno que está afectado, ya sea las células ciliadas o la sinapsis o algún tipo de neuropatía que afecte el nervio coclear. También hay trastornos del procesamiento central auditivo, que puede ocurrir en algunos casos de enfermedad cerebrovascular o ciertos problemas degenerativos neurológicos. Y mixto cuando hay una combinación de esto. Usualmente es un proceso conductivo que acompañado también de un proceso neurosensorial. Vamos a ver algunos ejemplos. Las pruebas de audición nos permiten, digamos, hacer esta clasificación, determinar si el problema está en el oído externo o el oído medio, el oído interno o una combinación. Para ello tenemos la audiometría o el audiograma, emisiones otocústicas, y estas son las más comunes, y respuestas auditivas de tronco encefálico. Vamos a ver uno por uno. La audiometría se hace con el paciente dentro de una cabina sonoamortiguada. Este es el audiólogo utilizando un programa, hablando con el paciente a través del micrófono, y le presenta al paciente en la primera parte de la audiometría unos tonos puros que el paciente debe decir si los oye o no los oye. Empieza con un volumen alto y va bajando el volumen hasta que sea casi imperceptible. Y lo que estamos graficando aquí es el umbral de audición, el umbral de detección de esos tonos puros. En esta escala en la escala de la X tenemos los diferentes tonos que utilizamos de forma clínica entre 250 Hz hasta 8000 ciclos por segundo. Y aquí tenemos en decibeles el umbral auditivo. Entonces, la zona gris es una zona de audición normal. Por convención, el oído derecho se marca con circulitos, el oído izquierdo con X, y vemos que esta persona oye perfectamente bien a todos las frecuencias. La otra parte de la audiometría es la parte de las palabras. Una vez que uno ha detectado el umbral del paciente, que puede ser en este caso 10 decibeles, 5 decibeles, pero en otros casos podría ser 40 decibeles. Entonces, sumando 40 decibeles o por encima de ese umbral, se hace una prueba de audición con palabras para ver si el paciente puede repetir efectivamente las palabras. Entonces, lo que vemos aquí en WRS es un porcentaje, un score del porcentaje de palabras correctamente repetidas por el paciente. Le estamos presentando estas palabras a un nivel de audición normal que debería el poder oír hablar o puede oírlo perfectamente. Entonces, lo que estamos evaluando no es si puede o no puede oír. Estamos evaluando si puede o no puede entender la palabra. Y en este caso, el paciente entendió 100% de las palabras. Hay otro punto importante, que es lo que es la conducción ósea y la conducción aérea. Conducción ósea se refiere a la transmisión de la señal auditiva de las ondas sonoras a través del hueso sin intervención del oído medio y el oído externo.
Y eso lo podemos hacer con el diapasón, poniéndolo sobre el hueso. Eso hace vibrar el hueso y las vibraciones del hueso pasan directamente a los líquidos cocleares. Esa conducción aérea y conducción ósea, la paciente se le hace el estudio, el audiograma, primero con sonidos que van a través de a través de la oreja, y después se hacen esos sonidos a través de un vibrador que se pone en la cabeza de manera a ver la diferencia entre la conducción ósea y la conducción aérea. Una persona con audición normal no debería tener diferencia, debería oírse perfectamente igual de las dos maneras. Pero si tiene un trastorno del oído medio, por ejemplo, entonces la conducción aérea va a estar impedida por ese trastorno del oído medio, no así la conducción ósea, y se ve una diferencia entre el umbral óseo y el umbral aéreo. Y eso es lo que llamamos una brecha otoacústica, que es importante, como verán más adelante, para ciertos trastornos y ciertas maneras de corregir la audición. La otro tipo de prueba es las emisiones otoacústicas. Son sonidos, cuando uno activa el sistema auditivo poniéndole sonido en la oreja, las células ciliadas externas, como ustedes vieron, se contraen y se elongan por ese efecto de las ondas motoras, y ese proceso produce un ruido. Entonces, para captar las emisiones otoacústicas se pone un estimulador de sonido, pero también se pone un micrófono de alta sensibilidad, de alta fidelidad, que puede captar ese sonido que hacen las células ciliadas externas al moverse. Entonces, esto es una manera de evaluar la integridad de las células ciliadas externas y de la audición. No necesita la colaboración del paciente, porque uno pone el sonido y una vez registra esas respuestas sin colaboración del paciente. Entonces, esto se usa mucho para evaluar la audición en los bebés recién nacidos. En los Estados Unidos es ley que a todo niñito recién nacido, todo bebé recién nacido debe evaluarse la audición, porque si hay un trastorno auditivo, se puede entonces empezar a manejar desde temprana edad. Y si no se maneja desde temprana edad, existe el riesgo que se retrase el diagnóstico y se pierda la oportunidad de ayudar a un niño sordo a desarrollar un lenguaje verbal. Entonces, esta prueba de emisiones otoacústicas es muy útil no solamente para el despistaje de la audición en niños recién nacidos, sino también para personas que no pueden colaborar con una prueba como el audiograma, o personas que están queriendo engañar al médico por alguna razón financiera o algo así. Entonces, las emisiones otoacústicas, para recordar, son pruebas objetivas de audición, a diferencia de la prueba subjetiva o conductual, que es el audiograma, y reflejan la electromotilidad de las células ciliadas externas. Entonces, si no hay emisiones otoacústicas, puede ser que no haya función de las células ciliadas externas. La otra prueba objetiva de audición son los potenciales evocados auditivos de tronco encefálico. Esto no es más que un encefalograma que se capta poniendo un sonido en la cóclea. Usualmente es un clic que tiene un sonido de varias frecuencias. Ese sonido va al cerebro y se registran las ondas a los diferentes niveles donde el sonido se procesa. Y eso nos da un gráfico de ondas que nos permite saber si hay un trastorno del nervio o si hay un trastorno de la vía auditiva central. Habíamos hablado de la brecha óseo-aérea, que habíamos dicho que si un paciente tiene mejor audición por vía ósea que por vía aérea, como vemos en esta audiometría, aquí estamos graficando con estas paréntesis la vía ósea, pero el paciente de hecho oye a este nivel, o sea que oye a un nivel de 40 decibeles cuando le ponen el sonido a través de la oreja por vía aérea. Entonces, esta brecha nos indica una pérdida conductiva, porque el sonido no está siendo conducido eficientemente del el espacio del aire a través del conducto del oído externo y el oído medio hacia el oído interno. Pero una vez que el sonido llega al oído interno, está perfectamente bien. Entonces, en este caso tenemos una pérdida conductiva exclusivamente, indicando que hay un trastorno probablemente del oído medio, porque el oído interno, a través de lo que medimos con la estimulación ósea, está normal. Y lo típico de ver una pérdida conductiva es el líquido en el oído. Estamos viendo aquí una vista otoscópica del oído derecho. Vemos la membrana está inflamada, tiene burbujitas detrás de la membrana del tímpano, aire, lo típico que le ocurre a los bebecitos o los jóvenes, los niños, otitis media con efusión. El líquido dentro del oído medio impide que se mueva la membrana del tímpano eficientemente, y eso causa una pérdida auditiva o hipoacusia conductiva.
Y cualquier trastorno de la membrana o del oído medio podría causar esa misma imagen. Las causas más comunes son la otitis media, pero también hay trastornos heredados como la autoesclerosis, que no es tan infrecuente, donde los huesecillos están fusionados y no se mueven como una palanca. O puede una persona nacer sin el conducto auditivo externo y el oído medio. ¿Cómo tratamos la otitis media con efusión? Bueno, con antibióticos muchas veces, y a veces tenemos que poner tubitos, como vemos aquí, los tubitos que le ponemos a los bebecitos para drenar el líquido e impedir que se acumule. Esto que estamos viendo aquí es un oído derecho con una perforación del tímpano grande y tiene varias cicatrices o calcificaciones. En este caso vamos a tener que reparar la membrana del tímpano con cirugía. Y aquí en este gráfico les muestro cómo hacemos la cirugía viendo a través del oído. Levantamos la piel del conducto auditivo externo junto con la membrana del tímpano, exponiendo el oído medio. Ponemos un injerto que usualmente es de la fascia del músculo temporal. Reponemos todo en su posición y al cabo de 2 meses tenemos una membrana nueva. Hemos estado tratando nosotros de hacer cirugía, reparación de la membrana del tímpano con células madres, en algunos casos podemos reconstruir la membrana del tímpano con su arquitectura natural con las células madres. Otro problema que podemos tener, además de la pérdida de la membrana del tímpano, la perforación de la membrana del tímpano, es que puede ser que alguno de los huesitos esté ausente. Esto ocurre con infecciones de oídos a repetición. Y también tenemos prótesis para reponer esos huesitos. Y en el caso de que haya una ausencia de conducto auditivo externo y oído medio, siempre y cuando el oído interno esté bueno, se pueden poner unos implantes óseos que transmiten el sonido de un audífono aquí a un implante, un tornillo óseo que se pone en el hueso, y eso permite la transmisión del sonido directamente al oído interno, pasándose por el medio al oído medio. Esto es lo que vemos en este caso de esta niñita que nació sin oreja y sin conducto auditivo y sin oído medio. Se le puso una oreja artificial aquí y el tornillito para el implante. Ahora, la mayoría de las pérdidas auditivas son de tipo neurosensorial. Muchas son genéticas, otras son por fármacos, como hablamos anteriormente, o trauma acústico, ruido, envejecimiento, tumores. Lo que vamos a ver en la audiometría es diferente, porque no se va a ver una brecha óseo-aérea como habíamos hablado anteriormente. Fíjense que aquí el bracket y aquí este paréntesis representa la vía aérea, la vía ósea, perdón, y el cuadradito significa la vía aérea. Mire que coinciden, pero los dos están por debajo de lo normal. En el derecho también hay una pequeña pérdida de tonos agudos. Esta es una paciente que tiene una pérdida neurosensorial de oído interno o nervio del lado izquierdo principalmente. Y cuando hay una pérdida neurosensorial, a menudo eso se ve acompañado de una pérdida del entendimiento de la palabra. Como vemos en el lado izquierdo aquí, ya no entiende 100%, sino 40%. Una causa de sordera unilateral relativamente común es un neuroinoma del acústico, un tumor benigno de células Schwann, que ocurre, como vemos en esta resonancia magnética con contraste, en el lado izquierdo, en ese paciente que les mostré, tiene un tumorcito en el nervio, que se ve aquí claramente en la resonancia. Pero la mayoría son problemas del oído interno que dañan las células ciliadas, y son todos estos trastornos: toxina, exceso de ruido, trauma quirúrgico, inflamación, pueden causar una acumulación excesiva de radicales libres que lleva a la muerte de células ciliadas. Y muchas de estas causas son prevenibles, es lo que quería mostrarles. Esto es un corte del órgano de Corti. Aquí abajo está el normal con sus células ciliadas externas en 3 filas y la célula ciliada interna aquí. En negro aquí se ve muy bien marcado el ganglio espiral, o sea que el ganglio espiral está muy bien, está la membrana basilar. Y lo que estamos viendo en este animal que les estoy mostrando aquí, esto es una prueba de unos animales que les inyectamos gentamicina, que destruyen las células ciliadas externas. Una combinación de canamicina y furosemida, de hecho. La célula ciliada interna está presente, pero no tenemos células ciliadas externas. ¿Qué ocurre cuando hacemos eso? Bueno, esto es lo que vemos en la microscopía electrónica. La línea de células ciliadas internas está intacta, pero las externas están muertas todas. Mire, esto sería lo normal.
y esto sería lo que hemos causado con la combinación de furosemida y kanamicina. ¿Qué le ocurre a este paciente? No tiene células ciliadas externas. ¿Y qué pasa cuando no tiene células ciliadas internas? El oído interno no está bien sintonizado y pierde mucho de su sensibilidad y necesita un sonido mucho más alto para poder entender algo. Entonces, por ejemplo, esta es una prueba de percepción de las palabras. Aquí en esta escala tenemos el volumen y en esta escala tenemos el porcentaje de palabras correctas. En el oído izquierdo, que oye normal, con un pequeño aumento de volumen por encima del umbral, llegamos a 100% de las palabras. Pero en este paciente que tiene daño de células ciliadas externas, hay que aumentar el volumen muchísimo para que empiece a oír. Y después cuando empiece a oír o empiece a entender las palabras, llega hasta un nivel, en este caso 80%, y no pasa de ahí, porque tiene trastorno de células ciliadas externas. Pacientes como estos se les dan audífonos, que son amplificadores de sonido, pero los audífonos no curan las enfermedades, lo que hacen es aumentar el volumen selectivamente. Son muy útiles, pero no mejoran, digamos, la claridad de la audición. Aquí tenemos un caso mayor donde todas las células ciliadas internas y las externas están completamente eliminadas por el exceso de kanamicina. Sin embargo, el ganglio espiral todavía tiene sus nervios auditivos bien, o sea, no tenemos órgano de Corti, pero sí tenemos el nervio. En estos casos, obviamente, un auxiliar auditivo no va a ayudar nada porque la onda sonora no va a poder ser transformada en impulsos eléctricos. Entonces, para estos casos tenemos que usar un implante coclear. Un implante coclear es un sistema que se pone dentro de la cóclea, cerca del nervio coclear. Este es el nervio coclear y el ganglio espiral en el centro, en el corazón de esa cóclea, de esa espiral. Y estos implantes cocleares, este es un electrodo con diferentes contactos. Cada contacto lleva información de una frecuencia específica. Los contactos que están en la base llevan información de timbre agudo. Los que están en la punta del electrodo, cerca del ápice de la cóclea, llevan información de timbre grave. Y esto está conectado a una computadora que va a hacer las veces de la cóclea. O sea, el sonido va a llegar a la computadora va a transformar el sonido como haría la cóclea y manda las señales a los diferentes canales. Y esto es lo que hoy en día hacemos muy frecuentemente con niños que nacen sordos o personas que se convierten sordas, que pierden su función del oído interno, siempre y cuando tengan el nervio coclear intacto. El implante se pone en una cirugía ambulatoria de hora y media de duración bajo la piel y después al cabo de un mes se le pone el sistema externo que lleva el micrófono para captar el sonido, el procesador que transforma ese sonido en impulsos eléctricos y después una antena que manda a través de un imán de ondas electromagnéticas la señal al implante que está dentro, que a su vez manda el sonido por la cóclea, por el electrodo a la cóclea. Ahora, en este caso hemos seguido dándole la kanamicina y hemos destruido todo el ganglio espiral. Este paciente no tiene ni órgano de Corti ni célula ciliada. ¿Qué pasó? Este no se le puede poner un implante coclear porque este paciente no va a poder usar un implante coclear si no tiene nervio. En estos casos usamos un implante de tallo cerebral, que es otro de los tipos de implantes que usamos. Yo quería pasar un poquito, recordar, ya que vamos a terminar, dos cositas. La hipoacusia en los ancianos es importante. A la medida que la humanidad vive más años, vemos más pacientes con pérdida auditiva y hay una relación, una asociación entre la demencia y la demencia del adulto, del anciano, y la sordera. Las personas que tienen una pérdida moderada de audición, por ejemplo, y no usan un auxiliar auditivo, tienen 3 veces más chance de desarrollar demencia. Y eso se debe mucho a la sobrecarga cognitiva que implica no poder oír bien, además que te lleva al aislamiento social, a depresión y acelera la atrofia cerebral. Por eso que hoy en día recomendamos a todos los pacientes mayores que se hagan su prueba de audición y si tienen pérdida auditiva, activamente mejorarle la audición, ya sea con auxiliares auditivos o con el sistema que sea, para evitar o mitigar el riesgo de demencia. Sordera auditiva hereditaria es un tema que me apasiona mucho porque he dedicado muchos años en mi vida al estudio de la genética de la sordera y a los trastornos. La pérdida hereditaria puede ser congénita o puede comenzar posteriormente. Puede ser asociada a un síndrome conocido o ser total no sindrómico, que en ese caso lo único que hay es la pérdida auditiva. Y hay más de 100 genes implicados en esto. Cuando es sindrómico, usualmente lo podemos reconocer por los otros trastornos sindromales del paciente.
pero cuando no es sindrómica es complicado porque el único fenotipo es la pérdida auditiva y si no se le hace una prueba de audición puede ser que no se descubra. Hay muchos genes y todos esos genes dan el mismo, digamos, fenotipo. Nosotros hacemos una estrategia de cribado secuencial genético, empezando, sobre todo en los niños, empezando con las mutaciones más comunes que hemos descubierto dentro de nuestro ambiente, pero más adelante, si no conseguimos un diagnóstico, avanzamos hasta 300, 200 genes que se estudian con un panel especial. ¿Y cómo tratamos la hipoacusia genética? Bueno, es personalizado. Los pacientes que puedan valerse un auxiliar auditivo, un implante coclear es lo que van a recibir, pero estamos comenzando a hacer terapia genética y regeneración de células ciliadas con ciertos tratamientos. Esto es una lista incompleta de diferentes tipos genéticos de sordera que en este momento están bajo estudios clínicos, ensayos clínicos, para tratar de mitigar o disminuir la progresión de la sordera. En resumen, la hipoacusia es el déficit sensorial más común y debilitante en los seres humanos y está asociado a la demencia en los adultos ancianos. Esto tienen que reconocer que hay diferentes tipos de hipoacusia conductiva y neurosensorial y se tratan diferentes. La herencia es la causa más común de hipoacusia neurosensorial, por lo menos en los Estados Unidos. Hay muchas causas ambientales que son prevenibles, por ejemplo, el exceso de ruido, la exposición a ciertas toxinas, quimioterapia, etc. El tratamiento de la hipoacusia es personalizado, depende del diagnóstico, del tipo de hipoacusia y del tipo de trastorno genético, por ejemplo, podría utilizarse uno u otro tratamiento. Entonces, eso concluye la primera hora. Vamos, no sé si queremos descansar unos 2 o 3 minutos antes de seguir con la parte de vestibular. Mientras yo me acomodo aquí con la presentación. Tómense un descansito. Simón, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Decides? ¿Cómo Oye, estás? muy bien, agradecido con la clase, estaba buenísima, muy buena. 5 Gracias. minutos, mientras, Sí, yo me acomodo aquí y tú me dices cuándo empiezo. Estoy buscando la otra clase. no hay problema. Bueno, cuando la consiga empezamos de una vez. Aquí la tengo. ¿Cómo está todo por allá? Bien, gracias a Dios. Es que aquí todo está bien tranquilo. Ya donde es diferente, ¿no? Mira, lamento mucho no estar en persona este año.